Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las Biblias que pertenecen a nuestra Santa Iglesia Católica. Te invito a mi canal para que puedas difundir la palabra de Dios mediante esta forma. Nos vemos y que Dios te bendiga. En esta oportunidad, hermanos, vamos a realizar la presentación de la Sagrada Biblia, de Guillermo Hünemann. Esta Biblia, hermanos, es muy difícil de poder conseguir y es tan difícil que no la compré, la tuve que mandar a imprimir y empastar para poder tenerla en mi biblioteca, así que es un verdadero tesoro. ¿Por qué razón es importante esta Biblia en el mundo católico? Porque es la primera Biblia traducida al español desde el griego. Esa es la importancia, hermanos. Es la primera Biblia traducida desde el griego al español o castellano y fue realizada por el sacerdote alemán Guillermo Hünemann. Entonces, de este libro, de la Septuaginta, se tradujo del griego, porque recordemos que aquí está en griego, se tradujo al alemán. Pero el primer libro o la primera sección de la Biblia que tradujo Guillermo Hünemann en 1928 fue el Nuevo Testamento, que también está en griego. Bien, el Nuevo Testamento que también se encuentra en griego. Pero hermanos, no hay que confundirnos. Esta edición de Ralph y de Nestlé Aland aún no existían en la época en que Guillermo Hünemann realizó esta traducción de la Biblia. Bien, a ver, para poder tenerlo esto en mi biblioteca, son 10 tomos. Aquí tenemos el tomo 1, y no se los voy a mostrar todos, pero aquí ya tengo el tomo 10. Bien, el tomo 10. Entonces, vamos a hacer la revisión de esta Biblia de Guillermo Hünemann, que es, como ya se los dije, la primera Biblia traducida desde la Septuaginta al español, de la Septuaginta griega al español. Bien, entonces vamos a comenzar a ver la Biblia en su interior. Bueno, primero decir que en etapa dura, la Sagrada Biblia, aquí puede ver usted el lomo, la Sagrada Biblia, tomo 1, son 10 tomos, recuerde. Y ahora vamos a ver el interior. Bien, la Sagrada Biblia versión de la Septuaginta al español, traducida desde la Septuaginta griega a la versión versión de los 70 por el reverendo padre Guillermo Hünemann, Nuevo Testamento en 1928, y la obra completa fue publicada en 1992. Bien, entonces vamos a ver quién fue el sacerdote Guillermo Hünemann. Entonces, aquí dice que el 28 de mayo de 1855 nació en la ciudad alemana de Welberg, en Westfalia, Guillermo Hünemann Beck-Schäfer. Sus padres fueron Federico Hünemann y Cristina Beck-Schäfer. Bien, él, aquí está hablando del papá de Guillermo Hünemann, él, un sajón típico, erguido, pálido, de poderosa barba rubia, austero en sus costumbres, de gravedad sazonada por el humor,
de corazón fuerte, aunque muy blando. Ella, la mamá, westfaliana, no menos típica, pequeña, carirredonda, rosada, de graciosa viveza, física intelectual, incansable y amena conversadora, de corazón femenino, pero capaz de la mayor firmeza y de grandes energías. A la edad de 8 años, junto a sus padres y sus 3 hermanos menores, emprendió un viaje en barco de 4 meses y medio. Cruzó el Atlántico, pasó por el Cabo de Hornos hacia el Pacífico, llegando a Ancud, Chile. Así, en el año 1863 se estableció en Puerto Montt, sur de Chile, a 96.4 kilómetros de Ancud, y desde allí comenzó toda una vida enraizada, allá, muy lejos, al otro lado del océano, al fin del mundo. No sin dificultad aprendió la lengua nativa de los chilenos. Se inició en el latín y posteriormente en el griego. Su primera etapa escolar la desarrolló en Puerto Montt durante 5 años bajo la tutoría del sacerdote jesuita José Seidmayer, de quien aprendió las primeras lecciones de latín. Siempre guardó un especial afecto por su primer maestro. Padre fue para mí desde entonces el Padre José. Otro barco lo dirigió desde Puerto Montt a Valparaíso, con destino final Santiago. Emprendió así sus estudios, su segundo ciclo de estudios, en el Colegio Superior San Ignacio de la Compañía de Jesús. No fue fácil la vida de estudiante en Santiago, por su proveniencia humilde del sur de Chile, pero gracias a su dedicación, prontamente se destacó en lenguas clásicas y terminó su ciclo de estudios humanísticos con honores. Se cuenta que el mismo rector de la Universidad de Chile, Ignacio Domeyko, le prendió al pecho 4 medallas de plata, el más alto estímulo establecido. En 1872 viajó a Concepción, invitado por el obispo Hipólito Salas a continuar sus estudios en el Seminario Conciliar. Estando ya en Concepción, Monseñor Salas le pidió que fuera su secretario y le encargó tareas de redacción del texto en latín para la Santa Sede. Después de 8 años de formación en el Seminario Conciliar de Concepción, fue ordenado sacerdote, convirtiéndose el 18 de marzo de 1880 en el Padre Hünemann. Prontamente el joven sacerdote se convirtió en profesor y más tarde rector del Seminario Conciliar. Bien, entonces ahí podemos conocer un poco más acerca de la vida del sacerdote Guillermo Hünemann, el traductor de esta Biblia. Entonces, vamos a ver aquí, la Biblia del Padre Hünemann. El origen de su deseo de traducir la Sagrada Escritura habla mucho de la personalidad de este sensible sacerdote. En sus propias palabras, relata así cómo empezó su aventura. Un día me dice de improviso una niña: cuando abro el Evangelio, no sé lo que me pasa, me olvido de todo, me parece que no estoy aquí. Y yo, ¿cuánto más gozaría usted si lo leyese exactamente traducido, no tan mal como lo está? Ella le dijo: ¿y por qué no lo traduce bien usted, ya que escribe tantas otras cosas? Él le dijo: usted sabe que mi editor Herdet y Alemania son actualmente como si no existieran. ¿Quién me lo imprime?, dijo él. Ella le respondió: yo le ayudo a costear la edición. Añadiré que distaba mucho de ser rica, y no tengo ya necesidad de decir que el mismo día cogí la pluma, y no la soltaré hasta que termine mi trabajo, si Dios antes no me quita de la mano. Esta es la génesis de mi versión de la Biblia. Entonces, como pueden ver, el padre Hünemann decidió realizar esta traducción desde la Septuaginta y desde la escritura griega al español, a petición de una niña que no entendía las Biblias que se utilizaban en aquella época. Bien, el Nuevo Testamento fue publicado por primera vez en 1928. Se trata de un texto sumamente literal que se ajusta incluso al orden de las palabras en griego. Entonces, hermanos, se dice que es un poquito duro leer esta traducción porque es demasiado literal. El padre Hünemann lleva muy metida en las venas la precisión de tan querida por el genio alemán de sus antepasados, y elige realizar una traducción lo más literal posible. Esta es una de las traducciones más literales, hermanos, de la Biblia, desde el griego. Se da pocas libertades, a pesar que afirma su propósito de verterla, la palabra divina, de modo que no tuviese yo que avergonzarme delante de Dios por irrespetuoso, ni delante del idioma español, ruborizándome de rigidez y pobreza. El literalismo que se percibe más parece responder al primer criterio. Igual sentido literal se aprecia en el texto del Antiguo Testamento, que bien podría servir para una edición interlineal con
con el texto griego, de conocerse con seguridad de qué obras traduce aquel a quien Monsignor Straubinger califica como excelente conocedor de la lengua griega y formado en la escuela de San Crisóstomo, cuyos escritos eran su lectura predilecta. Después dice: la traducción del padre Hünemann constituye hoy un testimonio bíblico de valor único, e incluso su literalidad extrema puede servir para seguir desde el castellano el texto griego de los 70 o del Nuevo Testamento. Precisamente, hablando en general, señala: las versiones literales transparentan el texto original y pueden ser sumamente iluminadoras en la lectura privada de una persona de cultura, aunque no son para uso general ni pastoral. En todo caso, la magna empresa de Hünemann queda como un hito muy especial en la historia de la traducción de la Sagrada Escritura al castellano y merece ser mejor conocida. Sí, es verdad, hermanos, porque esta Biblia de Guillermo Hünemann no es muy conocida en el mundo católico y tampoco en el mundo de los biblistas, ¿bien? Y lamentablemente no se imprime, no se publica. La última edición es del año 1992 y aquí vamos a leer un poco. Con ocasión del 5º centenario de la evangelización de América, fue impresa en Chile la Sagrada Biblia, traducida por Guillermo Hünemann. Al texto castellano, ya fijado por la edición del Nuevo Testamento de 1928, se sumó una especie de odisea de copiados que desde los manuscritos originales llegaron a la imprenta. Los manuscritos originales de los 70 o de la Septuaginta, en los ya mencionados pequeños cuadernos, quedaron en posesión del padre Benedicto Guíñez, quien quedó a cargo para cuanto fuera menester. Este transmitió luego la responsabilidad al padre Ambrosio Villa, quien pasó a máquina buena parte de la traducción. A su vez, este trasladó todas las responsabilidades a otro sacerdote, que como los anteriores, había sido discípulo del padre Hünemann. Esta vez quien recibió la posta fue el padre Eleazar Rosales Rojas, quien prosiguió la tarea. Finalmente, mediante documento notarial del padre Rosales, al enfermar brevemente, pasó los manuscritos y la potestad sobre ellos a Gustavo Leiva Carrasco. En septiembre de 1971, precisamente Leiva, vicepresidente del Centro de Exalumnos del Seminario Conciliar de Concepción, con la colaboración y apoyo eficaz del presidente Alfonso Naranjo Urrutia y el aliento del arzobispo de Concepción, Monseñor Antonio Moreno, lograron la publicación de una edición de la Biblia completa, cumpliendo así el sueño del padre Hünemann. Entonces, esa es la historia de la traducción de la Biblia del padre Hünemann, que es muy difícil de conseguir, pero que sí se puede hallar en internet. Bien, entonces aquí dice Biblia Septuaginta, traducida al español por el reverendo padre Guillermo Hünemann. La Septuaginta, también conocida como la Biblia de los 70 o simplemente 70, es la traducción de la Biblia hebrea o Tanakh al griego koiné entre los siglos III y I a.C. en Alejandría, en la actualidad Egipto. Es la primera de muchas traducciones antiguas de la Biblia hebrea en la lengua griega, la lengua franca del Mediterráneo oriental de los tiempos de Alejandro Magno. La palabra Septuaginta, que significa 70 en latín y se deriva de la tradición que 70 o 72 eruditos judíos tradujeron el Pentateuco o la Torá del hebreo al griego para Ptolomeo II Filadelfo entre el año 285 y 246 a.C. La Septuaginta era altamente respetada desde tiempos antiguos. Filón de Alejandría y Flavio Josefo atribuyeron inspiración divina a sus autores, además de ser el fundamento de las versiones latinas antiguas de la Biblia. La Septuaginta también fue el fundamento de las versiones eslavoniques Ciro-Saxpla, pero no en la Pechita, armenia, georgiana y copta del Antiguo Testamento. La Septuaginta ha sido muy importante a lo largo de la historia cristiana, de los tiempos de la iglesia primitiva, hermanos. Recordemos que la Septuaginta era la versión de la Biblia que utilizaban los cristianos, al ser citada incluso en los escritos de los padres apostólicos, los evangelios y las epístolas. Es la Biblia que debían usar Jesucristo y sus discípulos. La Septuaginta sí incluye algunos libros que no se encuentran en la Biblia hebrea o Tanakh del Concilio de Jamnia, lo que hace pensar que sí formaron parte del primer canon cristiano y que los concilios de Florencia y de Trento válida y que es el oficial a la Iglesia Católica Romana. Estos libros son los conocidos como deuterocanónicos, traducidos del padre Guillermo Hünemann y concluida en 1928. Versión directa del griego, hebreo y arameo según los mejores códices vaticano, sinaítico, alejandrino y sus mejores ediciones.
el texto bíblico autorizado para su publicación por la Conferencia Episcopal de Chile mediante el decreto número 70 con fecha 8 de octubre de 1992. Entonces, aquí ya finalizamos con la introducción de la Biblia de Guillermo Hahnemann y ahora vamos a ver el texto bíblico. Bien, aquí ya comenzamos con el libro de El Génesis. En este primer tomo, la edición que yo tengo aquí, hermanos, tiene los libros desde Génesis hasta Levítico. Bien, entonces aquí tenemos el libro del Génesis y vamos a ver cómo es la traducción desde la Septuaginta al español, pero una versión muy, pero muy literal. Dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra estaba desierta e informe, y tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios flotando sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: hágase luz, e hízose luz. Y vio Dios la luz, que bella, y dividió Dios por entre la luz y por entre las tinieblas. Y llamó Dios luz día, y las tinieblas llamó noche. E hízose tarde, e hízose mañana, día 1. Y dijo Dios: hágase firmamento en medio de las aguas, y dividiendo por entre aguas y aguas. Eso es así. E hizo Dios el firmamento, y dividió Dios por entre las aguas que estaban por debajo del firmamento, y por entre las aguas las por sobre el firmamento. Y llamó Dios el firmamento cielo, y vio Dios que bello. Hízose tarde, hízose mañana, día 2. Y dijo Dios: congréguense las aguas por debajo del cielo, en congregación una, y aparezca la seca. Eso es así. Y congregándose las aguas por debajo del cielo, en las congregaciones de ella apareció la seca. Y llamó Dios la tierra seca, y las juntas de las aguas llamó mares. Y vio Dios qué bello. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver que aquí aparece solamente el texto bíblico. Bien, es de una columna y la letra es de tamaño 12. Tiene una muy buena letra de lectura. Por esa razón tuve que imprimirla en varios tomos. Si continuamos avanzando, al finalizar cada capítulo aparecen algunas referencias, como ustedes lo pueden ver allí. Bien, aquí vamos a leer entonces el libro de Génesis capítulo 2, versículo 4. Este es el libro del Génesis, de la Génesis de cielo y tierra, cuando fueron creados, el día que hizo Señor Dios el cielo y la tierra, y todo lo verde de campo aún no había sobre la tierra, y toda hierba de campo aún no había brotado, pues no había llovido Dios sobre la tierra, y hombre no había para trabajar, y niebla ascendía de la tierra, rogaba a toda la faz de la tierra, y plasmó Dios al hombre, polvo de la tierra, e inspiró en su faz soplo de vida, y vino a ser el hombre un alma viviente. Y plantó Dios un huerto en Edén, hacia el oriente, y puso allí al hombre que plasmó. Y produjo Dios todavía de la tierra todo el leño gracioso de ver y bello de comer, y el leño de la vida en medio del paraíso, y el leño de ver lo cognoscible de bello y malo. Si se dan cuenta, hermanos, la traducción es bastante literal. Es una traducción, como lo decía en la introducción, palabra por palabra. Bien, palabra por palabra, porque aquí ya no habla del árbol de la vida, ¿cierto? Sino que habla de el leño de lo bueno y lo malo, si usted se fija. Bien, el leño gracioso de ver y bello de comer, y leño de la vida en medio del paraíso, y leño de ver lo cognoscible de bello y malo. Entonces es una traducción bastante literal, hermanos, como ustedes se pueden dar cuenta. Al finalizar aquí aparecen las referencias, en cada capítulo aparecen las referencias, como ustedes se pueden dar cuenta acá. Bien, entonces si ustedes se fijan, continuamos avanzando en la Biblia Septuaginta de Guillermo Hahnemann. Tenemos un texto bastante literal de la Septuaginta griega al español. Bien, ahora vamos a ver cómo explica
el libro de los Salmos para ir avanzando. Acá hay un índice por tomo de todos los libros que componen la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, ahora vamos a ver el tomo número 5. El tomo número 5, que es este, en donde vamos a encontrar el libro de los Salmos. Perdón, casi se me cae un poquitito esto. Entonces vamos a ver el tomo número 5. Aquí está desde Job a Eclesiastés. Bien. Entonces, vamos a buscar el libro de Salmo 1.1. Salmo 1.1. Que dice así: Bienaventurado el varón, el que no anduvo en consejo de impíos, y en camino de pecadores no paró, y en asiento de pestes no se sentó, sino que en la ley del Señor su voluntad, y en su ley meditará día y noche. Y será como el leño, el plantado junto a las corrientes de las aguas, el que su fruto dará a su tiempo, y su hoja no caerá, y todo cuanto hiciere prosperará. No así los impíos, no así, sino que como el polvo que lanza el viento de faz de la tierra. Por esto no resurgirán los impíos en juicio, ni pecadores en consejo de justos, pues conoce el Señor camino de justos y camino de impíos perecerá. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los libros de la Biblia, hermano, no traen introducción, es solamente texto y referencias al finalizar cada capítulo. Bien, ahora vamos a ir para poder leer el Salmo 23, para ver cómo lo traduce la Biblia Hünemann. Bien, Salmo 23. Entonces dice así, que aquí tiene la numeración de Salmo 22. Dice: Dios es pastor de su pueblo, al que recrea con magnífico festín. El Señor me pastorea, y nada me faltará. En paraje de grama allí me estableció. Sobre agua de refrigerio me ha nutrido. A mi alma ha recreado, guiándome por senda de justicia por su nombre. Pues aunque yo anduviere en medio de sombra y de muerte, no temeré el mal, porque tú conmigo estás. Tu vara y tu báculo, ellos me han consolado. Has aderezado delante de mí una mesa, enfrente de los que me atribulan. Has ungido con óleo mi cabeza, y tu cáliz embriagador, cuán bueno. Y tu misericordia seguirá en pos de mí todos los días de mi vida, para que yo habite en la casa del Señor en longura de días. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, es como leer este texto de manera literal. Igual es como un poco raro escucharlo, debido a que uno está acostumbrado a un lenguaje más poético, ¿cierto? Un lenguaje más poético, más cercano, y no de una forma tan literal como aparece en esta traducción, lo cual tampoco le quita lo bello que tiene. Bien, aquí vamos a ver el Salmo 91, que aquí está en numeración 90, que dice así: Quien habita en la ayuda del Altísimo, en el amparo del Dios del cielo se albergará. Dirá Dios: acogedor mío eres, y refugio mío, Dios mío, esperaré en él. Porque él me librará del lazo de cazadores y de palabra iracunda. Entre sus hombros te cobijará, y bajo sus alas esperarás. Con broquel te cercará su verdad, no temerás de temor nocturno, de saeta voladora de día, de cosa andante en tinieblas, de impugnación y demonio meridiano. Caerá en tu lado 1 millar y 10 millares a tu diestra, pero a ti no se acercará. Empero con tus ojos contemplarás, y retribución de pecadores verás, porque tú, Señor, mi esperanza, al Altísimo, has puesto por refugio. No vendrán a ti males, y flagelo no se acercará a tu pabellón, pues a sus ángeles ha mandado cerca de ti guardarte en tus caminos. En manos te llevarán, no sea que ofendas en piedra tu pie. Sobre aspid y basilisco andarás, y conculcarás a león y dragón.
porque en mí ha esperado, le libraré, cobijaréle, porque ha conocido mi nombre, me invocará y le escucharé. Con él soy en la tribulación y le arrancaré y glorificaré. De longura de días le llenaré y mostraré mi salud. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, esta es la lectura del Salmo 91, que aquí aparece la numeración 90, tal como aparece en la Septuaginta. Bien, ahora, hermanos, vamos a hacer lectura. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento, bien, que es el tomo 9. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, y en este tomo 9, tenemos los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a hacer lectura del capítulo 5. Bien, capítulo 5 de San Mateo, que dice así: Sermón de la montaña, bienaventuranzas. Y viendo la turba, subió al monte, y sentándose él, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, enseñóles diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los llorosos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de la justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los compasivos, porque ellos serán compadecidos. Bienaventurados los puros del corazón, porque ellos a Dios verán. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos hijos de Dios serán llamados. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os afrentaren y persiguieren y dijeren todo lo malo contra vosotros, mintiendo por causa mía. Alegraos y alborozaos, porque vuestro galardón mucho en los cielos, pues así persiguieron a los profetas, a los anteriores a vosotros. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a pasar a realizar la lectura del libro de Lucas. Nos vamos a ir a Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Bien. Lucas. En donde vamos a ver lo siguiente. Lucas 1:26 dice: Y en el mes el sexto fue enviado el ángel Gabriel de Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre es Nazaret, a una virgen desposada con un varón, cuyo nombre es José, de casa de David, y el nombre de la virgen María. Y entrando ella dijo: Alégrate, desgraciada, el Señor contigo, bendita tú en mujeres. Y ella, por la palabra, perturbóse y consideraba de dónde fuese esta salutación. Y dijo el ángel a ella: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en vientre, y parirás hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, Hijo del Altísimo será llamado, y darále Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no habrá fin. Y dijo María al ángel: ¿Cómo será esto, cuando varón no conozco? Y respondiendo el ángel díjola: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te sombreará. Por eso también lo nacido santo será llamado Hijo de Dios. Y aquí Elisabet, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este mes el sexto es para ella la llamada estéril, que no será imposible delante de Dios toda palabra. Y dijo María: He aquí la sierva del Señor, hágaseme según tu palabra. Y retíróse de ella el ángel. Y levantándose María en estos días, se fue a la montaña de prisa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció como oyó la salutación de María, Elisabet saltó la criatura en su vientre y fue llena del Espíritu Santo, Elisabet, y exclamó con grito grande y dijo: Bendita tú en mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y dónde a mí esto, que venga la madre de mi Señor? Pues he aquí, como oyó la voz de tu salutación a mis orejas, saltó en júbilo la criatura en mi vientre, y bienaventurada la creyente, pues habrá cumplimiento para lo hablado a ella del Señor. Y dijo María: magnifica mi alma al Señor, y júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la humildad de su sierva, que he aquí desde ahora mismo bienaventuradas
diránme todas las generaciones, que me ha hecho cosas grandes el poderoso y santo su nombre, y su misericordia generaciones y generaciones a los que le temen. Ha hecho fuerza en su brazo, dispersó los soberbios con pensamiento de su corazón. Derribó potentes de tronos y exaltó humildes. Hambrientos llenó de bienes y ricos despidió vacíos. Acogió a Israel, niño suyo, para recordar misericordia, según habló a nuestros padres, a Abraham y su simiente por el siglo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí tenemos la presentación del arcángel Gabriel, del ángel Gabriel saludando a la Virgen Santísima, y el Magnífica, en donde Santa María dice que siempre todas las generaciones le llamarán bienaventurada, tal como lo hacemos en nuestra iglesia. Bien, hermanos, y ahora vamos a leer el libro de Juan 1.1. Juan 1.1, para ver cómo lo traduce la Biblia de Monseñor Hünemann. Entonces dice: divinidad de Cristo, el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era ante Dios, y Dios era el Verbo. Este era en el principio ante Dios. Todo por medio de él fue hecho, y sin él no ha sido hecho nada que ha sido hecho. En él vida era, y la vida era luz de los hombres, y la luz de la oscuridad luce, y la oscuridad a ella no cogió. Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre Juan. Este vino un testimonio para testimoniar acerca de la luz, para que todos creyesen por él. No era que la luz, sino para que testimoniase acerca de la luz. Era la luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En él, en el mundo estaba, y el mundo por medio de él fue, y el mundo a él no conoció. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí ya terminamos con los evangelios, y continúa el tomo 10, que sería el último, ¿cierto? En donde aparecen ya desde los Hechos de los Apóstoles, los primeros escritos cristianos, de los Hechos Apostólicos, como se es traducido acá, hasta el libro del Apocalipsis. Bien, aquí ya está el libro del Apocalipsis, como ustedes lo pueden ver, hermanos, en donde ya estaría toda la traducción de la Biblia de Monseñor Guillermo Hünemann. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que así muchas más personas puedan conocer la diversidad de Biblias que existe en el mundo católico. Dale like a este video para que así muchas más personas puedan acceder a él, para que YouTube pueda dar a conocer la variedad de traducciones y revisiones que existen en la Iglesia Católica de las Sagradas Escrituras. Recuerda leer toda la Biblia durante todos los días por 15 minutos para que puedas aprender más acerca de nuestro Dios y para que la palabra de nuestro Creador entre a tu corazón. Bien, hermanos, me despido. Que Santa María ruegue por cada uno de nosotros y que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy